Histórico. Hoy, 28 de julio de 2026, Keiko Fujimori jura como presidenta constitucional de la República del Perú para el periodo 2026 a 2031. La primera mujer elegida por voto popular en la historia del país. Este es el nuevo comienzo que tanto esperábamos. Yo, Keiko Sofía Fujimori Iguchi, juro ante ustedes, por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, que ejerceré fielmente el cargo de presidenta de la República que me han confiado. Un Perú seguro, próspero y unido. Keiko asume el mando con un compromiso firme e inquebrantable con todos los peruanos. Acabar con la inseguridad que nos tiene atrapados. Anunció que las Fuerzas Armadas liderarán temporalmente las operaciones de seguridad y el control del orden interno en las zonas de emergencia, en estrecha coordinación con la Policía Nacional. Señoras y señores, bendiciones. Hoy comenzamos esta transmisión con esta noticia, una buena noticia porque sumamos un nuevo aliado a esta batalla del sentido común, un nuevo aliado, Keiko Fujimori, mandataria, nueva presidente de Perú, abiertamente ha dicho que seguirá los pasos del presidente Nayib Bukele allá en Perú, que imagínense ustedes, en Perú son sumamente fans del presidente Nayib Bukele, es una de las naciones donde más respaldo hay hacia el líder salvadoreño. Aquí podemos ver estas encuestas que ponen al presidente Nayib Bukele con un 51% de apoyo por encima de un montón de líderes. Hemos visto imágenes como esta en donde cuando en tiempos de carnaval sacan imágenes así, momos le dicen allá, podríamos decir, no sé, una piñata, una figura en carnavales del presidente Nayib Bukele, demostrando que allá hay mucho respaldo. También hemos visto cómo incluso salen con camisa del presidente Nayib Bukele. El Perú es un lugar en la región donde ellos mismos manifiestan que quieren un presidente al estilo Bukele, y Keiko Fujimori también había dicho directamente: yo seguiré los pasos del presidente Nayib Bukele. Construiremos 4 penales grandes, un megapenal para los reos de alta peligrosidad. Construiremos así una cárcel que se llama el Secot en El Salvador, donde Bukele en 8 meses lo hizo, aquí también. Pero lo más importante, cuando converso con los transportistas me dicen: señora, esos 2 que están en la moto, esos son. Todos sabemos quiénes son. Aquí lo que hace falta es decisión política y tener los pantalones bien puestos. Allí donde el crimen organizado, el narcotráfico, la minería ilegal hayan arrebatado el control al Estado, haremos uso de todas las herramientas que la Constitución pone a disposición del gobierno. Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control interno. Con una estrategia de mano dura contra el crimen organizado, al estilo de Nayib Bukele en El Salvador. Prometió recuperar cada barrio, carretera y espacio público, ir tras las mafias de la extorsión, el sicariato, el narcotráfico y la minería ilegal, y reformar el sistema penitenciario para que las cárceles dejen de ser centros de mando del delito. Ni un día más de miedo en las calles. Un gobierno de orden, trabajo y esperanza para recuperar la tranquilidad de nuestras familias. Y que trabajaré incansablemente por un país seguro, próspero y unido. Pero este momento no es solo de Perú. Es el reflejo de un vuelco histórico de América Latina hacia la derecha. La región elige el camino de la libertad, la seguridad y el progreso. Histórico. Ha manifestado un discurso bastante sensato, de unidad, dejado bastante claro que van a enfrentar al crimen organizado, que van a poner a las Fuerzas Armadas, apoyar a la policía, apoyar a proteger al pueblo, lo que por supuesto no suena como el modelo Bukele, aparte de que ha hablado directamente en el tema penitenciario de que seguirán sus pasos. Esto es lo que literalmente falta en toda la región, tener los pantalones bien puestos. Bukele demostró que sí se puede hacer, que sí se puede llevar a cabo, y ya nos comenta algo que nosotros sabemos que es así, que todos sabemos en dónde están los delincuentes, cuáles son las regiones, los lugares, los espacios, los barrios que están controlados, que por allí
no se puede incluso ni ingresar porque son ellos quien controla. El pueblo lo sabe, todos lo sabemos en la región, en cualquier país, no tiene que ver ni con Perú ni con El Salvador, eso se sabe en cualquier lugar, la misma policía lo sabe, pero hace falta decisión para salir y buscar a esos criminales, y esto es lo que ella nos está prometiendo que hará. En nombre de Dios así sea, esperemos que nos cumpla Keiko, que no sea otro fracaso por allí y que sea realmente esa aliada que necesitamos para nuestros hermanos peruanos, que es lo más importante, que les cumplan a ellos, que se pongan a trabajar. Esto es importantísimo. Y ella hablaba de esto, ella le consultaban. En parte de las entrevistas internacionales que le hacían a Keiko siempre estaba marcada la pregunta: ¿seguirá los pasos de Bukele? Y esta es una pregunta que realmente en la región a cada candidato presidencial se le pregunta. Vean ustedes la relevancia hasta dónde ha llegado el modelo Bukele, el estilo Bukele, esa referencia de El Salvador, que es muy interesante, que a los candidatos en otras naciones le preguntan por esto. Antes de terminar, Presidenta, que tenemos poco tiempo, uno de los temas también que quería tratar con usted sobre el Perú es la inseguridad en las ciudades, que es, digamos, una preocupación de los peruanos. ¿Cuál será el plan concreto para poder enfrentar al crimen organizado dentro del Perú? ¿Cómo va a ser esa alianza con las gobernaciones aledañas a la capital y para disminuir el tráfico, el narcotráfico y la violencia? Varias cosas, ¿no? Lo primero es que nosotros hemos propuesto cuidar nuestras fronteras. Y ahí vamos a convocar a las Fuerzas Armadas, que participarán además de manera conjunta la policía y las Fuerzas Armadas en hacer rastrillajes, en buscar proactivamente a los delincuentes. Vean, esto de rastrillaje yo lo interpreto como los cercos, esos cercos impresionantes que hacían en El Salvador. Recuerden, llevaban ese montón de militares, literalmente cercaban las colonias y después iban poco a poco buscando. El estilo Bukele presente bastante en las políticas que está planteando Keiko. Ojalá se lleven a cabo, ojalá así sea. Lo segundo es que la delincuencia internacional no tiene nacionalidad y por lo tanto es ahí donde compartir la información de inteligencia será clave entre los países de Sudamérica. Esto también parte de lo que nos decía Bukele, que mientras las naciones no estaban trabajando en conjunto, así creció precisamente el escudo de las Américas. Lo que queremos es lanzar el escudo de las Américas para, en un inicio, que dos países nos ayudemos a combatir la criminalidad. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, se reunió con el presidente Nayib Bukele y llegaron a este punto en el que tenían que unirse, en que unir nuestras naciones, porque mientras las organizaciones criminales trabajaban de manera transnacional, producían en un lugar, lo pasaban a otro, la transportaban, y ellos sí estaban trabajando así, las naciones no. Así nació el escudo de las Américas de la mano del presidente Nayib Bukele y Rodrigo Chávez, que esto no se nos olvide. El crimen no se detiene porque hay una frontera, el crimen actúa transnacionalmente, se financia transnacionalmente, se coordina transnacionalmente, las drogas que son producidas en un país son transportadas por otro, son terminadas en otro, empacadas en otro y vendidas en otro. El crimen trabaja como una sola red, coordinada, pero los países no. Entonces no tiene lógica que se vaya a convertir una estructura transnacional o varias estructuras transnacionales que operan en sincronía sin coordinarnos nosotros. Y aquí nos está comunicando esto, que tiene que haber comunicación entre las naciones porque justo el narcotráfico y todas estas redes criminales sí trabajan en conjunto. Vean que por lo menos en su discurso está bastante alineado con lo que nosotros queremos en la región, el trabajo que queremos que hagan nuestros líderes, y por lo menos en el discurso ahí está bastante coherente lo que nos dice, respaldamos eso que dice, ojalá todo esto se lleve a la práctica. Pero lo que ustedes van a ver sobre todo es decisión política de nuestro gobierno. De los primeros meses ustedes empezarán a notar un orden y recuperación de la paz en el Perú. Y ese Amén. orden incluye, porque es que hay varios presidentes de la región, como por ejemplo el presidente Daniel Noboa, ahora el presidente Abelardo de la Espriella y el presidente Bukele, por ejemplo, que han implementado el tema de las cárceles de máxima seguridad para ingresar aquí a los delincuentes más peligrosos del país. ¿Usted ha pensado también en esa posibilidad? Sí, nosotros hemos planteado desde el plan de gobierno la construcción de por lo menos 4 cárceles grandes y una cárcel
para los criminales más avesados y los más peligrosos. Convocaremos a licitaciones internacionales y acá lo importante es hacerlo rápidamente. Sabemos que en El Salvador el presidente Bukele construyó estas cárceles pues en 8 meses. Acá lo tenemos que hacer un poquito más rápido, ¿no? Hemos visto también lo que ha hecho el presidente Noboa en Ecuador, y creo que esto es algo en la que vamos a pedir colaboración para que los países con mayor experiencia puedan ayudarnos también. Vean ustedes, aquí, ¿qué podemos criticar y cuestionar de lo que nos dice Keiko Fujimori? Sus palabras son sumamente coherentes. Todo lo que nosotros venimos señalando que se debe hacer, pedir colaboración, voluntad política, salir realmente a buscar a los criminales, todo esto es lo que nos plantea. Puede ser, muchas veces pasa esto que nos dicen, haremos lo mismo que Bukele, no termina pasando, pero en el caso de ella por lo menos tiene bastante claro qué es lo que se tiene que hacer, nos habla con bastante coherencia. Nosotros lo que esperamos que todo esto se pueda llevar a la práctica y esperemos que sí. A mí me parece que Keiko es bastante coherente, me parece que es bastante sensata, nada que ver con, por ejemplo, lo que salió en las elecciones pasadas de justo Honduras con Tito Asfura, que está haciendo show, que no nos habla tan sensatamente, que realmente no entendemos qué es lo que está pasando por allá. Sin embargo, Keiko es algo completamente diferente. Ha hecho en este corto tiempo que ya ha llegado a la presidencia, en todo este tiempo, luego de ganar las elecciones hasta la toma de posesión, sus palabras han sido sumamente acertadas, nos muestra que va por el camino correcto. En nombre de Dios así sea para nuestros hermanos peruanos, que tenemos en la comunidad bastante seguidores peruanos, por ahí Luisao, Ray, seguidores que siempre nos han acompañado y que por supuesto siempre nos han dicho que quieren, que esperan tener pronto un gobernante como Bukele. Ojalá Keiko pueda encaminar al Perú por ese camino. Y bueno, alguien que también ha demostrado respaldo a Keiko Fujimori ha sido la querida Macarena Olona. Ella siempre está bastante pendiente de la región, de los líderes que se van sumando, mostrando su respeto y respaldo. Y aquí dice: enhorabuena a la nueva presidenta de Perú, Keiko Fujimori, y mis mejores deseos para el pueblo peruano. Eso es lo que esperamos, que salga todo bien en nombre de Dios. Como destaca la prensa española, Bukele solo hay uno, pero El Salvador es generoso con sus conocimientos sobre seguridad y yo doy fe de ello. ¿Por qué? Porque la prensa en España tituló por aquí: Keiko Fujimori también quiere ser Bukele, pero el ejemplo de El Salvador es irrepetible. En nombre de Dios, como nos dice la misma Macarena Olona, el presidente Nayib Bukele, El Salvador, los expertos que tienen por allá, el ministro Gustavo Villatoro, son generosos. Si se va allá, si envían una comisión, si se quiere aprender realmente, ellos los respaldarán y los asesorarán, que es lo que esperamos y siempre resaltamos que deberían hacer otras naciones, hacer por ejemplo sus vecinos, que es lo que más marcamos. En América del Sur han estado bastante interesados en hacerlo coherente, visitar El Salvador, aprender, pero los vecinos del Salvador en Centroamérica se están negando. Por allí solo Costa Rica, que está siguiendo las políticas de Bukele, dice: si Perú quiere aplicar el modelo Bukele, ojalá se incorporen pronto a la gran alianza de naciones contra el crimen organizado. Es la casa común de la ley y el orden que ha nacido en el pulgarcito de América, fuerza y honor. Entonces, muy importante, ¿qué nos está diciendo aquí? Que es importante que si ellos realmente quieren dar esa batalla en contra de los criminales, en contra de los narcos, tienen que unirse al escudo de las Américas. Y la querida Macarena Olona, al igual que en este canal siempre les recordamos que esto nació en el pulgarcito de América, esta coalición, esta idea de juntarse para enfrentar a los malos, a los delincuentes, ha sido una idea del presidente Nayib Bukele en conjunto con Rodrigo Chávez, justo el presidente de Costa Rica, y aquí no lo recuerdan. Y saben ustedes, por supuesto, Keiko ha dicho que sí, así será. Otra de las cosas que yo les decía que era positivo, si hubiera ganado el otro candidato en Perú, no se hubiera unido el Perú al escudo de las Américas, así como no se ha unido México, así como no se ha unido justo Colombia. Estos dos líderes ya se habla de que van a unirse, ya comunicamos nosotros en la transmisión donde el presidente Nayib Bukele fue a Washington, que uno de los temas, según un medio de comunicación, uno de los temas era la invitación, la unión de nuevos líderes de la región al escudo de las Américas. Y yo les resaltaba, por supuesto, muy importante que esta decisión, esta reunión tenía para el que para mí es el más importante en la región en materia de seguridad y que es el fundador, aunque todo esto algunos medios se lo hayan achacado al presidente de los Estados Unidos. Recordemos que esto nació
en El Salvador con el presidente Rodrigo Chávez, esta iniciativa del Escudo de las Américas. Y bueno, cuando el presidente Trump y Nayib Bukele se reunieron, se decía que uno de los temas importantes eran los nuevos presidentes que se iban a sumar al Escudo de las Américas. Colombia y Perú eligieron a Adela Espriella y Keiko Fujimori. Ambos países podrían ser parte del Escudo de las Américas. Por eso les hablo de que esto es importante, porque tenemos aliados nuevos para esto. Esperemos que estos aliados, que son importantísimos para enfrentar al crimen transnacional, sean los más coherentes y hagan lo correcto. ¿Por qué? ¿Por qué hago este paréntesis? Porque tenemos el caso de Tito a la Orden, de Papi a la Orden, de Tito Asfura. Él está allí, pero en el tema de seguridad seguimos viendo que no se está haciendo lo coherente en su país. Ojalá estos dos sí no nos fallen, es lo que queremos. Y por aquí el embajador de Estados Unidos en Perú nos hablaba justo de este tema. Relaciones luego del discurso. Bueno, un nuevo día, muy contento el discurso, un discurso hablando de la economía, de la reconciliación nacional, así que yo creo que es muy importante y vaya, muy optimista. Es un nuevo día, un nuevo amanecer para el Perú y los Estados Unidos va a apoyar al Perú en este proceso. ¿Esta lucha coordinación del nuevo canciller que va a juramentar el señor? Mira, yo creo que es un equipo completo de estrellas y el canciller también, un canciller muy conocedor de los temas internacionales, así que muy contento de poder trabajar con él otra vez. ¿Cómo va a apoyar a Estados Unidos en la lucha contra la criminalidad que nos está golpeando? Bueno, la presidenta ha estado clara que ella quiere hacerse miembro del Escudo de las Américas y con eso vamos a atacar la criminalidad, los grupos transnacionales y los carteles que azotan el país. Ella nos está confirmando que ella ha enviado la solicitud, ha manifestado, ha dicho yo quiero formar parte del Escudo de las Américas. Esto es importante. Por aquí el querido analista político salvadoreño Herbert nos hablaba de este tema, de cómo la región está girando y tiene que apostar por estos nuevos líderes. Los líderes latinoamericanos deben tomar una decisión. ¿Cuál es esa decisión? Seguir el camino del sentido común y la coherencia. Vamos a escucharlo. Alrededor de la región latinoamericana existen muchos cárteles, muchas estructuras criminales, unas que ya tienen historial y unas nuevas que están surgiendo. Claro. Y por lo tanto es sumamente importante que los países de la región a través de iniciativas como el Escudo de las Américas colaboren entre sí, sigan el ejemplo de El Salvador y las indicaciones de Washington D.C., que son bien simples: restauren el orden en sus naciones. Actualmente existe la oportunidad de hacer esto, existe la oportunidad de que estas naciones decidan cuál va a ser su futuro. ¿Van a continuar con lo mismo? ¿Van a continuar permitiendo que el crimen crezca y se vaya apoderando poco a poco de sus países, de sus territorios, poniendo en riesgo la vida de sus ciudadanos? ¿O van a tomar la decisión que tomó el presidente Bukele aquí en El Salvador, que fue poner orden definitivo, sin importar la presión internacional de aquellos organismos globalistas, sin importar la presión internacional de aquellos medios globalistas que buscan desprestigiar? La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anuncia que durante los estados de emergencia las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control interno y coordinación con la Policía Nacional hasta establecer la seguridad del país. ¿Qué significa esto? Régimen de sección, señoras y señores, régimen de sección, un régimen de sección que va a ir en conjunto con las fuerzas militares, las Fuerzas Armadas y la policía. Método Bukele. Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control interno, en estrecha coordinación. Estados de emergencia, donde señala que las Fuerzas Armadas van a asumir temporalmente el liderazgo de la seguridad. En estrecha coordinación con la Policía Nacional, hasta restablecer plenamente la autoridad del Estado y devolver esos territorios a los ciudadanos. De manera sensata nos habla del modelo Bukele. Estados de emergencia, estados de sección, así como en El Salvador. La policía trabajando con las Fuerzas Armadas, con las fuerzas militares para recuperar los territorios controlados por los criminales. Ya lo vimos, esto ya lo vimos, por eso ya nos ha dicho abiertamente que quiere replicar el modelo Bukele. Esperamos que esto se lleve a cabo. Por allí es importante tener en cuenta que el modelo Bukele no es cortar y pegar, hay que aplicar lo que se pueda aplicar. Y en este caso, Keiko ha dicho directamente la construcción de megacárceles, que también ha visto bastante efectivo este tema
de que lo han construido rápidamente, que en 6 meses, 7 meses ya están construyendo. Y aquí otro acierto que podíamos ver nosotros de manera positiva es que es el candidato que nosotros respaldamos, en este caso era Rafael López Aliaga, salió y manifestó, nos dijo que él habló con Keiko Fujimori y que uno de los puntos importantes que él tenía en su campaña, también Rafael López Aliaga, es que se aplicara el modelo Bukele. Allá es muy importante, en la región, el tema de las políticas de seguridad son de lo más importante porque es lo que más estamos sufriendo. Los líderes coherentes, los líderes de la derecha, los líderes como Keiko, como también hemos visto a Kast, también vimos a Abelardo de la Espriella, nos dicen, bueno, nosotros vamos a aplicar el modelo más efectivo, ver qué podemos replicar, construir cárceles a ese estilo, y esto está sumando un montón porque la gente quiere eso, señoras y señores. Y Rafael López Aliaga reveló que Keiko Fujimori le prometió construir cárceles en Perú al estilo Bukele. Ya lo ha dicho, pero que nos lo diga este señor, que era el candidato que nosotros respaldamos, y vamos a escuchar lo que decía Rafael López Aliaga sobre este tema. Gracias, buenas tardes. Directo en directo, el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, ha señalado que en la reunión que sostuvo con la presidenta electa Keiko Fujimori, ella le aseguró que en su gobierno se aplicará un método similar al de El Salvador en cuanto a la construcción de cárceles. En tal sentido, López Aliaga ha anunciado que su partido estará vigilante desde el Congreso bicameral para que la propuesta de construir establecimientos penitenciarios en 7 meses sea cumplida. Vean ustedes, 7 meses, Rafael López Aliaga, este señor que también tenía mucho respaldo popular, él ha dejado bastante claro que él va a luchar para que eso se haga también desde su puesto por allí, desde el puesto de sus congresistas en la asamblea, porque en esto es algo que, como lo decía Key con su discurso, que la seguridad, todos estos temas no son un tema de derecha, de izquierda, no es un tema que es para toda la población. Así entonces ellos tienen que alinearse a respaldar lo coherente, y en este caso la seguridad es algo que los peruanos están pidiendo con mucho empeño. Tenemos las declaraciones de López Aliaga. Me dijo Rafael, voy a hacer el método Bukele. Voy a tener en El Salvador, se demoran 8 meses. Me dijo, yo lo hago en 7. Amén. Le dije, hagamos la cárcel en 7 meses. Pero vamos a estar en el Congreso vigilando, supervisando. En 7 meses tienen que estar las cárceles para meter a tanto delincuente. Vean lo que les decía, para nosotros es importante justo que alguien que nosotros respaldamos en Perú, Rafael López Aliaga, incluso cuando fueron estas elecciones de segunda vuelta, manifestó su respaldo por simple coherencia. El candidato más coherente era Keiko Fujimori, el otro era un comunista al estilo de Chávez y Maduro, y bueno, ellos manifestaron que había que respaldar a Keiko, y en este sentido uno de los planes, de las promesas de campaña que eran más importantes para el Perú y para el candidato Rafael López Aliaga era aplicar políticas a lo Bukele para limpiar el país, construir cárceles. Y bueno, él nos habla de que la misma Keiko ha prometido que así será en nombre de Dios. Nosotros lo que esperamos es que nuestros hermanos peruanos tengan paz, tranquilidad, que las cosas vayan mejor por allá, tantos años de inestabilidad política.